Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este acto. Bienvenido a Arthur Brooks, nuestro ponente de hoy, y a Pedro Rodríguez, que es nuestro moderador. De verdad que es un placer y un honor contar hoy con la visita de Arthur Brooks, un intelectual muy relevante en el mundo académico norteamericano y especialmente en la vida de los centros de pensamiento de Washington, donde dirige el importante American Enterprise Institute desde 2009 y que dentro de un poco abandonará, dejando un balance de primera categoría. Arthur Brooks acaba de publicar su último libro, Love Your Enemies, y en la conferencia de hoy va a desarrollar algunas de las ideas que en él plantea. Afirma que el problema en la vida pública estadounidense de hoy en día no es la ira excesiva, sino más bien lo que él llama la cultura del desprecio. Según su análisis, en el espectro político escuchamos que aquellos que no están de acuerdo con nosotros no solo están equivocados, sino que son nuestros enemigos, inútiles y moralmente defectuosos. Esto, sin duda, distorsiona el discurso y la convivencia en general. Defiende que hay un camino posible con base en la sabiduría antigua, los últimos hallazgos en la ciencia del comportamiento y los ejemplos de los mejores líderes de la historia, que se puede reconstruir el consenso moral de los Estados Unidos, restaurar una competencia vibrante de ideas y rechazar el liderazgo divisivo y encontrar la tolerancia. El discurso constructivo y conciliador de Arthur nos acompañará esta tarde y creo sinceramente que será muy interesante para todos nosotros. De nuevo, muchas gracias por asistir a este acto y cedo la palabra a Pedro Rodríguez. Muchas gracias. Pedro. Muchas gracias. Washington es un lugar muy peculiar. Básicamente la industria local son palabras y números. Pero esas palabras y esos números tienen una enorme influencia directa en las vidas de millones de personas. El bien más preciado en Washington es la atención, ¿no? Tanto para los periodistas, para los académicos, para los políticos y para los miembros de los think tanks. En Washington hay una vibrante industria de las ideas, no es algo nuevo, y Arthur Brooks representa pues parte de esa tradición de luchar no solo por los instintos políticos, sino también por las ideas políticas. Arthur tiene un pasado, es músico, es un virtuoso del French horn, la trompa. Si esto fuera un Leinati, ya seguiríamos haciendo bromas con los instrumentos y no tendríamos que hablar más. Pero él decide en un momento sacarse sus estudios universitarios. Si mal no recuerdo, se gradúa a los 30 años de Economía. Yo estudié también algunas asignaturas por la Universidad Nacional a Distancia en España y comprendo esa experiencia porque él también lo hizo a distancia, ¿no? Como al hombre más peligroso de América, el filtrador de los papeles del Pentágono, la Rand Corporation le cambió la vida. Allí es donde él, Daniel Ellsberg, allí es donde él estudia su doctorado y donde empieza a iniciarse en la vida académica y en la investigación social. Su página de Wikipedia es muy recomendable porque es claramente muy favorable, muy... Ya, pero me encanta, hay algunas perlas... por ejemplo, defines en Wikipedia el American Enterprise Institute como un instituto que facilita al movimiento conservador intelectual y le ayuda a adestrar, a comprender cómo la cultura y la política pueden avanzar, ¿no? Es una
posición muy clara. Yo tengo una pequeña relación también con el American Enterprise Institute. En 1991, recién llegado a Washington, pude entrevistar a Jane Kirkpatrick. Me he sacado del baúl de los recuerdos la entrevista y es realmente interesante cómo la mujer niega la idea de declive de Estados Unidos y habla de nuevo orden internacional y de las cosas de las que se arrepentían. Fascinante, me ha parecido la posibilidad de releerla. La otra es después de otra guerra, la Segunda Guerra del Golfo, cuando algunos líderes españoles pues, acudían al American Enterprise Institute y había una cierta retórica pues, muy ambiciosa de cuál podía ser la política exterior de España, el papel. Y me acuerdo que en una de esas sesiones, entonces no estabais en la sede actual, estabais justo al lado de la sede del National Geographic Society. Y entonces había una exposición de Napoleón, ¿no? Y me hizo mucho contraste oír estas ideas un poco hiperbólicas y ampulosas del papel de España en el mundo y cruzar enfrente y ver el sombrero de Napoleón en la exposición de la National Geographic. Arthur Brooks ha venido aquí para hablar de su libro, la expresión clásica. Su título es Love Your Enemies, ama a tus enemigos, cómo la gente decente puede salvar a América de la cultura del agravio, del desprecio. Content es la palabra operativa. Hay un amigo suyo que me encanta, dice, si no nos escuchamos unos a otros, a lo mejor debemos empezar por escuchar a Arthur Brooks. Pues muchas gracias. Gracias, Pedro. Y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es que estoy muy encantado de estar aquí en Madrid para compartir mis ideas con todos ustedes. Como ya saben ustedes, como se puede notar fácilmente por mi acento, no sé español, no soy español, soy norteamericano, originariamente de la ciudad de Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos. Ahora vivo en Washington, D.C., desde hace 11 años vivo allí. Sin embargo, yo tengo profundas raíces emocionales con España. En el año 1989, hace ya muchos años, yo vine a Barcelona como músico en la Orquesta Ciudad de Barcelona. Yo pasé 3 años viviendo en este magnífico país. Yo me casé con una barcelonesa, Esther, y tenemos 3 hijos españoles y americanos. Nos trasladamos de Barcelona a Estados Unidos hace 26 años y no he vivido aquí desde entonces. Y yo dejé la música, como ya ha explicado Pedro, para hacer un doctorado en economía. Yo trabajé como catedrático durante 10 años en Nueva York y en esta última década he sido presidente de un centro de investigaciones. Estaba explicando eso. O sea, un think tank que se llama American Enterprise Institute, que en actualidad cuenta con 300 investigadores y se centra en la política de los Estados Unidos. En los próximos meses, yo dejaré este puesto para volver a la enseñanza en la Universidad de Harvard, de Massachusetts. Y también voy a empezar a trabajar en un programa de televisión dedicado a la búsqueda de la felicidad. Yo visito España con lo más frecuencia posible. Me encanta este país y siento una profunda admiración por su historia y su cultura. Si Dios quiere, Esther y yo volveremos a vivir en España de nuevo. No sé cuándo. Pues hoy quiero hablarles de la política, pero no de aquí, de mi país. Déjenme empezar hablándoles de mi propia ideología política para ponerles en contexto. Cuando yo vengo a España y cuento que era músico y que estoy casado con una española, no, es más, una catalana, que son todos muy de izquierdas, casi todos, muchas veces la gente piensa que yo debo ser una persona de izquierdas también, pero no. Yo soy políticamente conservador, defensor de la libre empresa
y católico practicante. Tengo unas sólidas convicciones políticas. Sin embargo, no tengo ningún sentimiento negativo hacia aquellas personas que no piensan igual que yo. Esto es algo que, desgraciadamente, hoy en día no suele suceder en mi país. La verdad es que en mi país estamos fracturando desde el punto de vista político. Reflexionen sobre un poco de evidencia. Primero, los politólogos han llegado a la conclusión de que la polarización actual es la peor que ha existido desde la Guerra Civil de Estados Unidos. Segundo, una encuesta realizada recientemente en mi país desveló que 1 de cada 6 estadounidenses había dejado de hablarse con alguno de sus familiares a raíz de las elecciones del año 2016. Tercero, otro estudio muestra que los republicanos y los demócratas están ideológicamente tan separados como los palestinos y los israelíes. Resumiendo, la polarización política está haciendo que los estadounidenses se enfrenten entre sí. En muchos sentidos, el país ha dejado de ser una nación unida. Por supuesto, es muy fácil echar la culpa a Donald Trump. Ciertamente, Trump es un personaje que invita la polarización, pero él es una consecuencia del problema, no la causa. Mi plan para hoy es contarles lo que yo creo que es la causa y lo que es más importante, voy a explicarles lo que creo que podemos hacer para mejorar esta situación. Voy a hablarles de mi país, de Estados Unidos, pero veo que España también está sufriendo muchos de estos problemas. La polarización de política es tan mala aquí como lo es en mi país. No voy a contarles lo que creo que ustedes deberían hacer, porque tampoco me gusta cuando los europeos digan a nosotros lo que debemos hacer, cosa que pasa bastante a menudo. Pero quizás algunas de mis ideas sobre mi país puedan servir también para el suyo. Yo recuerdo la primera vez que me di cuenta de que teníamos una crisis política muy importante en Estados Unidos. Por motivos de trabajo, yo viajo mucho y suelo dar unos 175 discursos cada año, en inglés, no en castellano. Mis audiencias son muy diversas, desde personas de extrema izquierda del mundo universitario a gente que es muy conservadora. En el año 2014 estaba dando un discurso ante 700 activistas conservadores en New Hampshire, al noreste del país. Ese día yo era el único orador que no era un político que competía para ser el presidente. En aquel año parecía que la mitad del país estaba compitiendo para ser el presidente. Muchos, pero en 20 y yo era el único que no, aquel día. Justo delante de mí estaba Donald Trump. Yo recuerdo que pensé, si este cree que puede ser el presidente, está loco. Ese día los políticos estaban haciendo lo que siempre hacen los políticos, hacer que la audiencia se enfade contándole sobre lo malo y terrible que era el otro partido. Mientras yo esperaba mi turno para hablar, me pregunté, ¿qué puedo decir para mejorar esta situación? Mi discurso era sobre la política económica, pero a mitad del discurso me detuve y dije lo siguiente. Sé que ustedes tienen claras convicciones políticas, igual que yo. Pero quiero recordarles una cosa sobre las personas, los progresistas, que no comparten sus opiniones. No son estúpidas y tampoco son malvadas. Son estadounidenses que simplemente tienen una opinión diferente. En este instante, una señora de la audiencia gritó, «Te equivocas». Son estúpidas y malvadas. Fantástico, ¿eh? En ese momento yo pensé en Seattle. Como les comenté antes, Seattle es la ciudad en que me crié. Es también el lugar con más votantes de izquierdas de Estados Unidos. Mi madre era artista y mi padre profesor y eran de izquierdas.
Desde el punto de vista político, yo soy la oveja negra de la familia, porque mis ideas políticas son conservadoras. Pero no tengo nada contra mi familia, ni mucho menos. Son personas inteligentes, amables y son buena gente. Esta señora de New Hampshire estaba insultando a mi familia y honestamente me lo tomé como algo un poco personal. Quizá ustedes se habrían sentido una cosa semejante. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, como yo, quieren a personas con las que no comparten sus ideas políticas? ¿Cuántos de ustedes? Vamos a decir 100%. Gracias a Dios que es 100%, porque estamos viviendo en una sociedad en la cual podemos discrepar y continuar amando a la gente alrededor. ¿Les parece mal que alguien a su lado insulte a estas personas a las que quiere? Claro que sí. En una democracia sabemos que no hay nada que temer ante las discrepancias. Es más, las discrepancias políticas son menos importantes que los vínculos de amor que nos unen. Esa señora de New Hampshire me creó un problema al insultar a mi familia. Pero también hizo que me acordara de una verdad fundamental sobre la valentía moral. Lo que distingue nuestra valentía moral no es enfrentarse a aquellas personas que tienen ideas políticas diferentes a las nuestras. Eso es fácil de hacer. Más bien es nuestra voluntad de enfrentarnos a personas con las que coincidimos políticamente, en nombre de aquellos con los que discrepamos en política. ¿Cómo podemos hacer esto? Si nos fijamos en las batallas políticas que se están librando hoy en día en Estados Unidos y también aquí en España, es fácil decir que el problema es la ira. Decimos que estamos demasiado enfadados los unos con los otros, pero eso no es exactamente correcto. El problema de la política actual no es la ira, es el desprecio. Los psicólogos definen el desprecio como la convicción de que otra persona no sirve absolutamente para nada. La ira en sí no supone un problema porque dice a otra persona, me importa lo que piensas. El desprecio dice una cosa diferente. Dice, tú estás por debajo de todo lo que me importa. Cuando alguien expresa desprecio, hace mucho daño, crea un enemigo permanente. Mi amigo el psicólogo John Gottman enseña en la Universidad de Washington y es uno de los mayores expertos en armonía conyugal de los Estados Unidos. Ha salvado miles de matrimonios. Para mí eso le convierte en un héroe, porque las familias que no se separan son la base de una sociedad sana. John Gottman, con una única entrevista a una pareja, puede predecir con una precisión del 97% si se divorciaría en un plazo de 3 años. ¿Cómo lo sabe? Busca síntomas del desprecio, sarcasmo, chistes burlones y indiferencia. Estas cosas dicen a nuestra pareja, creo que no vales nada, y esto conduce al divorcio. El problema con nuestra política es que se parece a un matrimonio en crisis. Si escuchas los debates políticos en Estados Unidos, o también aquí en España, todos ellos se caracterizan por el desprecio. No dejan de crear enemigos permanentes y prácticamente no tienen espacio para el compromiso y el progreso. Tenemos el hábito de expresar desprecio hacia esas personas con las que no estamos de acuerdo. A veces ni tan siquiera somos conscientes de ello porque se ha convertido en algo muy habitual. El presidente de los Estados Unidos habla con desprecio a diario y en la prensa también. El desprecio está presente prácticamente en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Yo no creo que el problema que tenemos hoy en día sea que discrepamos demasiado. Tampoco creo que nuestra política sea imposible de reconciliar. Yo creo que el problema es la forma en la que hablamos. El desprecio convierte en enemigos a aquellas personas con las que no estamos de acuerdo. Es entonces cuando nuestra política se transforma
Y en vez de ser un modo de solucionar los problemas democráticamente, se convierte en una forma de destruir a nuestros enemigos. El desprecio hace imposible el progreso. Es una amenaza para la libertad y la democracia. Nos hace sentirnos infelices como personas. Pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo primero que hay que reconocer es que el desprecio no es nada más que un hábito. Estamos habituados a hablarnos con desprecio. Si vemos los debates políticos en televisión, nos damos cuenta de que las personas siempre reaccionan a algo con lo que no están de acuerdo, riéndose de modo sarcástico y mostrando indiferencia. Estas personas no son malas, simplemente se han acostumbrado a expresarse de esta manera. El problema es que este hábito está haciendo mucho daño porque transmite a alguien con lo que discrepo que no vale nada, incluso si esa no es la intención. Todo esto hace que se produzca una escalada del conflicto político y conduce a la polarización. El objetivo, por tanto, es acabar con el hábito de usar el desprecio. Los neurólogos, es difícil de decir, no para vosotros, los neurólogos llevan trabajando muchos años en el problema de los malos hábitos. Han descubierto que son muy difíciles de quitar porque en ellos participa una parte del cerebro denominado el núcleo accumbens, que no tiene relación con el razonamiento consciente. En efecto, los hábitos se saltan nuestro razonamiento consciente y se dan de manera automática. Por tanto, la forma de acabar con un mal hábito no es intentar simplemente dejar de hacer algo. El truco está en sustituir el mal comportamiento por otro, para reprogramar nuestro núcleo accumbens. Por ejemplo, si quiere dejar de fumar, hay que hacer otra cosa cada vez que se quiere fumar. Por ejemplo, tomar una cerveza. Eso no está en el libro. Aplicando esa regla, si tengo un mal hábito de expresar desprecio, tenemos que acabar con esa costumbre comportándonos de una forma diferente cuando sintamos el impulso de usar el mal comportamiento. ¿Qué debo hacer cuando sienta el desprecio? Para responder a esta pregunta, he hablado con la persona más sabia que yo conozco personalmente, el Dalai Lama. Llevamos trabajando juntos en diversos proyectos 6 años. Es un buen amigo y siempre me da excelentes consejos. Yo le pregunté, Su Santidad, ¿qué debo hacer cuando sienta desprecio por otra persona? Me respondió, ser bondadoso. Entonces yo le hice otra pregunta. ¿Qué hago si no me siento bondadoso? Él me contestó, fingir lo que eres. Pronto sentirás que lo eres y entonces empezarás a ver que te encanta serlo. Es decir, sé amable sin importar cómo te sientas. Se convertirá en un hábito en el ámbito de la comunicación que romperá el ciclo del desprecio. Así que cualquier persona puede formar parte de la solución de nuestro problema nacional. Pero el consejo del Dalai Lama también aporta otra ventaja. Si eres bondadoso, empezarás a sentirte bondadoso. Tus propias palabras de amabilidad cambiarán tu corazón y te harán más feliz. Por cierto, el Dalai Lama sigue este consejo todos los días. Como muchos de ustedes sabrán, la China comunista le obligó a exiliarse de su tierra natal cuando era muy joven y hasta el día de hoy jamás ha hablado con desprecio de los chinos. Me ha dicho él a mí, que se levanta todos los días rezando por los líderes de China, que tengan vidas felices. Si esto lo puede hacer el Dalai Lama, también lo puedo hacer yo en mi vida política en los Estados Unidos. Empecé a intentar hacerlo cada día en mis debates. He comenzado a rezar por aquellas personas con las que discrepo. Me he dado cuenta de que funciona. Creo un menor grado de hostilidad.
Hay más oportunidades para el compromiso y soy una persona más feliz. Esto es lo que creo que necesita mi país. Líderes que se comprometan con una cultura de la bondad. No quiero decir que no debamos discrepar. Al contrario, la democracia exige que haya una gran competencia de ideas. Tenemos que estar en desacuerdo. Pero esa competencia debe basarse en el respeto y la amabilidad, nunca en el desprecio. Yo tengo el privilegio de trabajar todos los días con los políticos estadounidenses en Washington, D.C. Cuando les hablo de la bondad, muchas veces me hacen esta pregunta: ¿de qué manera específica puedo poner en práctica estas ideas? Yo les doy 3 consejos. El primero es que se enfrente a aquellas personas que están en su propio partido y que están mostrando desprecio hacia los demás. No ayuda mucho enfrentarse a las personas del otro partido porque seguramente te ignorarán. Pero si eres de izquierdas y criticas a otras personas que también son de izquierdas, o viceversa si eres de derechas, la gente se dará cuenta de ello. Defiende a las personas que están del otro bando. No es necesario que estés de acuerdo con sus formas de pensar, pero merecen ser tratados con respeto porque todos nos lo merecemos. Es posible que no te hace más popular, pero la gente verá que eres una persona con valentía moral. En segundo lugar, les pido a los políticos que no eviten los debates ni el conflicto, ya que más bien es algo que hay que buscar, el conflicto. Si responder al desprecio con bondad es uno de los secretos para ser feliz, hay que ver el desprecio como una oportunidad para cambiar tu propio corazón y quizás también el de otra persona. Déjenme que les explique esto con un ejemplo de la vida, de mi vida, la vida real. Hace unos años yo escribí un libro que causó mucha polémica desde el punto de vista político en los Estados Unidos. Trataba sobre las donaciones benéficas y abordaba el hecho de que las personas conservadoras de Estados Unidos donan mucho más que las personas progresistas. El presidente Bush leyó este libro y habló de él, lo que hizo que saliera en las noticias y que yo recibiera muchas cartas y mensajes de correo electrónico de personas de todo el país, a favor y en contra de los postulados del libro. Un día recibí un mensaje de correo electrónico de un hombre de Texas que empezaba así: Profesor Brooks, es usted un facha y un fraude. Fantástico, ¿verdad? Además, este hombre escribió unos 5,000 palabras para detallar los motivos por los que mi libro era horrible y yo una mala persona. Tardé 20 minutos en leer este mensaje, pero en todo momento yo estaba pensando lo siguiente: ¿ha leído mi libro? La verdad es que estaba muy agradecido, porque yo había tardado 2 años en escribirlo. Y esta persona se lo había leído entero. Decidí contarle lo que pensaba y le escribí lo siguiente: yo sé que usted odia mi libro y probablemente también a mí, pero ha hecho el esfuerzo de leerlo entero y contarme cuál es su opinión sobre lo que he escrito. Se lo agradezco con todo el corazón. Gracias. Y envié el mensaje. A los 15 minutos me respondió lo siguiente: Profesor Brooks, la próxima vez que venga a Texas, llámame para que podamos cenar juntos. Qué raro. ¿Qué ha pasado? Pasamos de ser enemigos a amigos con solo unas palabras. Eso es poder. Y de verdad que me ayudó a entender las palabras del Dalai Lama a mí. No se trata de cantar Kumbaya, no. Es la verdad que nos hará libres a cada uno de nosotros, si lo queremos probar. Así que vayan y buscan el desprecio y véanlo como una oportunidad. En tercer lugar, hay que mostrar gratitud.
Habrán visto que lo que hice de manera accidental con esa persona de Texas fue darle las gracias. Y esa gratitud fue la que surtió efecto en ella. Sin duda, lo que él esperaba es que yo le ignorara su mensaje. O que si le respondía, lo hiciera diciéndole que era un imbécil en respuesta a su desprecio. O sea, contactar desprecio con más desprecio. Lo que no esperaba era el agradecimiento que los psicólogos han descubierto que posee un efecto casi anestésico sobre las personas. Es prácticamente imposible mostrar odio hacia alguien que te está dando las gracias. La gratitud es una herramienta muy eficaz para aquellas personas que quieren cambiar el mundo. Cuando argumento eso, a veces los políticos me preguntan eso. ¿Y qué pasa si realmente no estoy agradecido? Ustedes saben cuál es mi respuesta a esta pregunta. Muestre siempre gratitud, aunque no lo sienta. Eso no es ser hipócrita. Es volver a entrenar tu mente para que se adapte a la realidad. En estos momentos, en Estados Unidos, muchas veces no nos sentimos agradecidos, pero en realidad deberíamos. A pesar de todos nuestros problemas, vivimos en un país rico y democrático donde podemos discrepar sin miedo. Además, no vivimos en un sistema de gobierno en el que solo existe un partido. Por lo tanto, deberíamos estar agradecidos por las personas del otro partido. Para resumir, no tenemos ninguna excusa para no estar agradecidos. Y por eso deberíamos mostrar ese agradecimiento. Durante este proceso, bajaremos el nivel de desprecio y mejoraremos nuestro país. Yo estoy muy preocupado por mi país y por el desprecio desde el punto de vista político que lo está fracturando. Sin embargo, acabo mi discurso un poco más optimista porque creo que conozco la solución para este problema y me estoy dedicando a difundirla lo máximo que puedo. Estoy convencido de que podemos crear un movimiento social en torno a estas ideas y voy a dedicar el resto de mi vida profesional a este movimiento. ¿Va a abrazar todo el mundo la idea de rechazar el desprecio y ser bondadoso? Claro que no. Imposible. Honestamente, no veo forma de convencer al presidente Trump de que quiera a la gente que no está de acuerdo con él. Todo su producto se basa en el desprecio hacia los demás. Pero un nuevo día está llegando y los estadounidenses estamos hartos del odio. La gente está demandando una mejor clase política y ojalá podamos demostrarlo. Ese es el trabajo que tengo previsto llevar a cabo. Ahora, mis reflexiones han sido exclusivamente sobre los Estados Unidos. ¿Hay algo de estas ideas que pueda resultar útil para España? No lo sé. Ustedes son los únicos que pueden saberlo. Pero si existe también alguna forma de ayudar a curar las heridas de este gran país, yo espero contribuir a ello. Muchas gracias y que Dios bendiga a nuestros países. Muy bien. Parafraseando el discurso de despedida de Eisenhower, usted habla que en Estados Unidos existe un complejo industrial de la indignación. Sí, me gusta cómo lo dices. En inglés, un outrage industrial complex. Pero todo industrial complex necesita una tecnología. Sí. Quiero preguntarte sobre el papel de la tecnología, redes sociales, en todo este fenómeno que nos has descrito. Sí, pues hay una encuesta muy interesante que he hablado antes, que 93% de los americanos no están de acuerdo con este desprecio y no quieren odiar a sus vecinos. Están hartos de tanto odio y quieren un cambio. 93%, eso es muy raro que encuentres un número así. Pero también quiere decir que hay un 7% que están a favor del odio. ¿Por qué?
porque están ganando la vida con el odio, porque tienen la fama y el prestigio, tienen su dinero que viene del odio. Entre los políticos y los que están por la televisión y los que escriben en los periódicos, los que están en las universidades diciendo que el otro lado, que son los enemigos, ellos son el 7%. Nosotros tenemos que combatir la tendencia de un 7%, manipular el 93%. Eso es el proyecto. Ahora, tienen una gran herramienta el 7%, que son las redes sociales, como tú dices. Las redes sociales hoy en día, ¿qué hacen? Hacen que tú puedes anónimamente atacar a los demás. Y cuando tú eres anónimo, normalmente te baja los estándares morales. Nadie se comporta mejor anónimamente, casi nadie. Cuando estás en el tráfico, cuando estás conduciendo por la ciudad, normalmente la gente te trata mucho peor cuando está dentro del coche. ¿Sabes? La manera de mejorar el comportamiento en el tráfico es poner una pegatina en el coche que pone tu nombre y tu parroquia. Entonces, porque, es que es imposible que la gente te trate mal si sabes quién es. Ahora, las redes sociales están bajando pero muy radicalmente el nivel cultural que estamos encontrando y ayudando al 7%. Entonces tenemos que tener, en este movimiento, tenemos que intentar usar las redes sociales de una manera diferente. Y estoy aquí en mi compañía y yo personalmente estamos intentando demostrar cómo se puede hacer esto. Usarlo así de forma positiva. Y hacer un movimiento entre la gente joven de solo usar las redes sociales de forma positiva. Una cosa que hacemos, por ejemplo, es que tenemos una norma, que es de si tú quieres criticar a una persona, tienes que poner 5 mensajes positivos antes. 5 a 1. Y normalmente después de poner 5 cosas positivas antes, no llegas a lo negativo. Y eso está ayudando mucho. Hemos hablado un poco de historia y has ofrecido como una referencia que el nivel de polarización es solo comparable al alcanzado durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Sí. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo se jorobó todo esto? ¿Cuándo empezó a fallar? Antes hemos hablado de 1968. Sí. Hay un documental en Netflix que yo siempre recomiendo, Best of Enemies. Es algo Gore Vidal contra William F. Buckley. A una cadena de televisión con no mucha audiencia se le ocurrió enfrentar a estos dos intelectuales y Buckley pierde los papeles y le insulta. El insulto sería un cariñito en Telecinco, para entendernos, pero en aquel momento fue la debacle, ¿no? Es decir, cómo la espectacularización de la política, cómo las posiciones absolutamente irreconciliables, cómo los monólogos cruzados y no el diálogo, cómo las conversaciones a gritos y el reproche continuo producen atención, lo que hablábamos al principio, es el déficit lo que todo el mundo busca, atención. Y 1968 además es un año crítico, parece que nunca termina en Estados Unidos. Quisiera en perspectiva histórica que nos comentaras. Sí, pues sí, la polarización está peor ahora, pero no es una amenaza como el 1968. Hay condiciones muy diferentes. Te estaba comentando antes. Yo estaba quejando a un amigo mío, que es un señor que hace documentales, muy famoso en Estados Unidos. Se llama Ken Burns, que hace documentales sobre la guerra civil, sobre la guerra de Vietnam. Pero películas buenísimas. Y estábamos hablando por teléfono y yo le estaba comentando que nunca ha sido peor que ahora. Y dice, ¿qué dices? ¿Qué de peor que ahora? Es que, ¿cuándo es la última vez de que había una bomba puesta por otro americano aquí? Y digo, no sé, una bomba. Pues igual el año pasado en Nueva York, no sé. Dice, entonces,
¿cuántas bombas había puestas por americanos en el año 1968? Digo, no tengo ni idea. 700 bombas, 2 por día. Cientos de personas murieron en Estados Unidos por terrorismo doméstico. Eso es mucho peor. O sea, el nivel retórico es muy, muy malo hoy. Y la polarización es muy, muy alta. Pero tenemos que reconocer que no es tan malo como antes. O sea, ha habido épocas peores en la historia. Y además, a pesar de tanta polarización, no hay violencia. Ni en Estados Unidos ni aquí. Debido a la polarización. Y eso es una victoria. Eso es progreso humano. Por eso tenemos que celebrar, desde mi punto de vista. ¿Cuál es la intersección entre esta cultura del desprecio y la llamada guerra cultural de Estados Unidos? Yo he visto que tú has formulado a veces, has hablado de un 70% contra un 30%, Sí. de élites en las costas que miran más hacia Europa Sí. que a esos valores genuinamente americanos. ¿Cuál es la relación con esta situación actual? Siempre hablamos en Estados Unidos de la guerra cultural. Porque la guerra cultural no es una guerra de violencia. Es un choque de visiones que siempre ha pasado y no es necesariamente una cosa mala. Porque la competencia de ideas dice que tenemos que estar en desacuerdo. Las sociedades en las cuales todo el mundo está de acuerdo son sociedades stagnantes, mediocres, que no tienen el progreso. Pero aquí es una cosa muy buena que los españoles no estén de acuerdo. Podemos tener una conversación, podemos tener una competencia de ideas sin violencia. Así, a través del debate, podemos ver cosas de formas diferentes. Ahora, yo he escrito libros sobre la guerra cultural en los años pasados. Y hoy en día estoy mirando los títulos de mis propios libros y yo digo, ojalá no hubiera usado estas expresiones. Ojalá. O sea, no quería decir que era una cosa tan grave, pero solo decir que es una guerra cultural, ahora me parece que yo he sido un poco irresponsable y yo no lo voy a hacer más. Y ojalá no lo hubiera hecho. Pero estos debates son muy americanos, es Sí. como federalistas y antifederalistas, es Hamilton, Jefferson, Sí. Forman parte de la esencia americana. El problema, a mi juicio, de la guerra cultural... No, hombre, has vivido en Estados Unidos durante 20 años. El problema de la guerra cultural es perdón, la forma en que se formula el debate. Sí. Son posturas maximalistas Sí. en los que es imposible llegar a un acuerdo. Son la expresión es wedge issues, Sí. Cuestiones especialmente divisivas, en las cuales si algo para ti es un crimen horroroso y para ti, para otra persona, es un derecho fundamental, es imposible llegar al consenso. Hombre, exactamente. Exactamente. Tú lo tienes exactamente correcto. Una cosa es tener desprecio para las ideas de otra persona. Otra cosa es tener desprecio para la persona. Y cuando tú tienes un debate y dices que esta idea es una imbecilidad, igual no pasa nada. Pero si tú dices, tú eres un imbécil, es otra cosa. Porque tú estás atacando a la persona. Entonces estamos teniendo problemas hoy en día, no porque no discrepamos demasiado. Tenemos que discrepar continuamente. Tenemos que no discrepar menos, sino mejor. Y hacerlo mejor quiere decir que no tenemos que insultar a las personas, sino discrepar con las ideas de las personas. Y tenemos que cuidar lo que decimos mucho. Pero yo creo que es especialmente corrosivo en Estados Unidos porque es un sistema político diseñado de tal forma, y venimos de las 5 semanas de government shutdown, Sí, ya lo sé. diseñado de tal forma en el cual los resultados óptimos solo son posibles con el concurso de las partes, con el consenso. Sí. Hay quien habla de, en plan Montesquieu, de poderes separados. A lo mejor son diferentes instituciones compartiendo un mismo poder. Y la única forma de funcionar es, por supuesto, respetar al adversario
y ponerse de acuerdo. Yo cada vez más oigo esta metáfora política, creo que es antiquísima, del siglo XVII, de las dos niñas que se quieren comer un trozo de pastel. Y claro, ninguna de las dos quiere quedarse con el trozo más pequeño. Entonces organizan un sistema de cómo repartirse el pastel. Una corta primero y la segunda elige primero. Un sistema bastante infalible. Lo que nos pasa en Estados Unidos, en España, en muchos sitios, es que todos queremos cortar el pastel y elegir primero. Sí, sí, es verdad. Pero tenemos que reconocer también de que, o sea, hay que estar de acuerdo en una cosa, que es que la base moral. Si estamos intentando dividir el pastel, estamos de acuerdo de que los dos queremos el pastel. No puedes empezar diciendo, es que yo no sé, o sea, yo quiero el pastel, pero niego de que tú lo quieras. Tengas derecho. Sí, que tienes derecho o lo quieras. Porque entonces no tienes forma de tener una conversación sobre la división del pastel, ¿no? Y entonces, cuando estamos teniendo conversaciones sobre la política, no tenemos que estar de acuerdo en la política, pero tenemos que estar de acuerdo con la idea moral del país, la idea de la welfare, del bienestar del pueblo, del amor que tenemos por la idea de América. Estas cosas son muy importantes, pero lo que estamos haciendo ahora es que yo amo mi país, pero tú, comunista, tú, facha, tú quieres hacer daño a los americanos. Eso es el problema que tenemos. O sea, podemos discrepar completamente sobre los impuestos, pero tenemos que estar de acuerdo en de que nadie es un los enemigo dos, del pueblo. los dos queremos lo mejor para los Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando aquí en España también. Decir que tú eres enemigo del Estado, eres enemigo de los españoles. Cuando lo veo por la televisión, yo digo que es exactamente igual que en Estados Unidos. Eso es el problema. El acuerdo es el núcleo. El acuerdo es el núcleo moral de la discusión. Pero en lo demás tenemos que discrepar y fuertemente. Me llama la atención que has dicho que vas a proyectarte a lo audiovisual, a la televisión y Sí. con tu largometraje esta primavera. Y hablas sobre la búsqueda de la felicidad. Sí. ¿No? Por supuesto, esto nos retrotrae a la Declaración de Independencia, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, ¿no? Sí. Yo en mis clases, al principio del semestre, en septiembre, el primer tema de mi curso es The Idea of America, la idea de América. Y hablamos de Life, Liberty y The Pursuit of Happiness. Claro, en la primera semana o la segunda semana de septiembre, The Pursuit of Happiness a los chicos les suena a vacaciones de verano forever, para siempre, ¿no? Y es difícil entender que The Pursuit of Happiness es como la fraternité en la Revolución Francesa. Son los conceptos más sutiles, porque casi todo el mundo debe entender life and liberty, pero Pursuit of Happiness es otra cuestión. Y sobre todo cuando empiezas a decir que en la concepción original la felicidad solamente era posible con el cumplimiento del deber, que la virtud era el camino a la felicidad. Yo creo que se me hace más cuesta arriba cuando los chicos tienen la cabeza en la playa de explicar. Entonces, quisiera que reflexionaras un poco sobre The Pursuit of Happiness en Estados Unidos. Es muy importante. Y normalmente cuando hablas con los estudiantes sobre este tema, entienden vida, entienden libertad, pero cuando oyen Pursuit of Happiness, lo cual quiere decir búsqueda de la felicidad, ¿no? Solo oyen felicidad, no oyen búsqueda. La parte importante es la búsqueda. Tienes el derecho no de la felicidad. Oye, no tienes no puedes, o sea, nadie te puede garantizar la felicidad. Ningún gobierno, nadie. Pero te podemos garantizar el derecho de buscar tu felicidad. Definir la felicidad como quieras y el derecho de buscarlo libremente. Eso es la idea.
Eso es la idea de Estados Unidos. No es la idea de garantizar la felicidad. Eso es lo que, o sea, los líderes de la Unión Soviética garantizaban la felicidad al pueblo. Posible, ¿eh? No es radical, es absurdo. Pero sí, si tú eres, o sea, estás dedicado a la libertad al pueblo, la libertad de decidir lo que es la felicidad y la libertad de buscarlo, eso es que es muy bonito, me parece. Ahora, yo estoy haciendo un programa por televisión sobre la búsqueda de la felicidad. Y es interesante para la gente saber sobre la ciencia de la felicidad, es lo mío. Sabemos que el 48% de la felicidad es una cosa genética. O sea, es la, ¿cómo se dice? DNA. ADN. Sí, claro. Va al revés. Entre sus, que es una docena de libros, uno de los más comentados es el índice de la felicidad. El índice de la felicidad, sí, sí, sí. 48%, lo cual yo encuentro muy deprimente, que sea tan alto el nivel de... La implicación genética. Sí, 40% son circunstancias, pero el 12% tú puedes controlar. Tú lo puedes controlar directamente y yo os lo puedo garantizar. Pero tienes que buscar y hacer 3 cosas. Tiene que ver con la fe, la familia, las amistades y el trabajo. Y a través del trabajo es de ganar la vida honestamente y servir a los demás. Pero es un encuentro muy bonito, porque sí, bueno, solo tengo el 12% que me puedo garantizar, pero con este 12% yo puedo tener rumbo en la vida y yo puedo enseñar a los demás lo que tienen que hacer. Las inversiones de felicidad cada día. Y en eso, normalmente eso comparto a la gente. Y digo, oye, tú puedes definir tu felicidad, pero te digo, seguro que tu felicidad tendrá que ver con la espiritualidad, con tu familia, con tu comunidad y servicio que haces a través del trabajo. Has citado al Dalai Lama y la ejemplaridad de rezar no por la independencia del Tíbet, sino por la buena vida y felicidad de los líderes de China, ¿no? Sí. Pero yo me pregunto, ¿no será una satisfacción pensar sobre Xi Jinping como Winnie the Pooh un poco? ¿No es una forma de desahogo? No tenemos necesidad de no solamente desear en esa espiritualidad oriental lo mejor, sino, aunque solamente sea la risa o la sátira, poder recurrir a ello. Hay una palabra en alemán que es Schadenfreude. Schadenfreude es que la felicidad en las cosas malas que pasan a los demás. Claro que los alemanes tienen una palabra para expresar este sentimiento, ¿no? Y básicamente no es felicidad que derives de la tristeza de los demás, es la satisfacción en el momento. Sabemos psicológicamente que nunca tienes felicidad de verdad en la tristeza o las cosas que pasan, malas cosas que pasan a los demás. Solo puedes derivar la felicidad a través del amor. Cuando yo digo fe, familia, amistades, servicio con el trabajo, estoy hablando del amor. Solo estoy hablando del amor. Es el fuel de la felicidad cada vez. Y no puedes llegar a la felicidad nunca a través de los sentimientos negativos a los demás. Imposible. Eso es como rascar porque te pica. Eso es una adicción. Pero no puedes derivar la felicidad de verdad a través de eso. Nunca hemos visto un ejemplo en que la felicidad de veras se encuentra a través del odio. Bueno, hablando de amor y odio, yo quiero preguntarte sobre el momento político en Estados Unidos. Parece que esta cultura del desprecio está instalada en la Casa Blanca. No te voy a pedir que elabores. Sí que te voy a pedir un análisis del futuro del Partido Republicano en concreto.
Y porque cuando has hablado antes de la reacción que tuviste en aquel discurso en New Hampshire, me he acordado de John McCain y su campaña contra Obama y el famoso incidente de la señora que dice que Obama es el anticristo. Sí. Y McCain dice, no, es un americano tan leal como yo, solo tenemos puntos de vista Sí. diferentes. Sí, ¿no? sí. Pero estas cosas pues parecen enterradas. Yeah. No. Sí, no, es verdad. Entonces, el Sí. futuro del Partido Republicano, ¿y qué salida ves a este momento de la cultura del desprecio instalada con máximo éxito, máximo rédito político en la Casa Blanca? El futuro del Partido Republicano no tengo ni idea. No tengo ni idea. Porque la verdad es que no sé nada de política. Bueno, es que trabajo en el mundo político. Pero la política es como el tiempo. Cambia continuamente, todo el mundo tiene opiniones. Pero yo no soy meteorólogo. Yo soy climatólogo. Porque ideas son el clima. Es mucho más interesante y dura más y tiene más verdad dentro. Y las opiniones no valen tanto en las ideas sobre estas cosas, desde mi punto de vista. Entonces, yo no sé nada. O sea, igual de aquí 100 años tenemos un partido republicano, igual no. Igual cambia, igual no. Pero yo creo que en este momento tenemos una gran oportunidad. O sea, no me gusta nada lo que está pasando en Estados Unidos. Yo no voté por Trump, tampoco por Hillary, porque eran dos opciones pésimas. Pero yo tengo un amigo aquí que se llama Tully Friedman, que está detrás, un americano, un amigo mío. Estamos viajando juntos, muy amigos. Yo voté por él. Y él votó por mí. No teníamos opciones. Pero yo tengo que reconocer que la gente está hablando por primera vez del amor. La gente está hablando por primera vez del odio, del desprecio de estos temas. Hace 10 años yo no hubiera podido publicar un libro sobre el amor. La gente hubiera dicho, oye, ¿qué eres, un teólogo? ¿Qué quieres ser el Dalai Lama? Haz una cosa seria. Pero hoy en día estoy publicando un libro y la gente lo reconoce como una cosa urgente. Y eso me parece muy saludable, que la gente esté hablando de estos temas. Eso es una oportunidad. Tenemos que hacer un movimiento social, aquí en España y en Estados Unidos también, de la gente que quiere cambiar la sociedad. Tenemos el 93% de la población. Oye, 100% de vosotros habéis levantado la mano para decir que tenéis relaciones con gente con los cuales discrepáis. Fantástico. Vaya frase que acabo de hacer. Mal, seguro que mal. Pero eso es una oportunidad de nosotros decir que no tenemos que estar satisfechos con el status quo. Y por eso estoy muy agradecido por este momento. No durará, porque nunca dura la política. La política es una cosa de corto plazo. De aquí 2 años se acabará el Trump. O 1 año, o 3 años, o 6 años, da igual. Pero de aquí 100 años, ahora España y Estados Unidos, y nosotros, nuestras familias. Y tenemos que tener como proyecto de largo plazo el amor de nuestra sociedad. Y nosotros lo podemos conducir. Te he preguntado por el futuro del Partido Republicano porque yo creo que tú en tus escritos has abanderado la idea de inclusión. De inclusión. Inclusión. Sí. Aplicada al movimiento conservador en Estados Unidos. Y yo recuerdo cuando Mitt Romney perdía sus campañas presidenciales, siempre él es un consultor, hacía un análisis, hacía una autopsia de los resultados. Y la conclusión siempre era la misma. Sí. Necesitaban inclusión. Sí. El problema es que todo esto es muy contraintuitivo porque Trump ha demostrado que con exclusión se puede llegar a la Casa Blanca. Se puede ganar una mayoría suficiente en el Electoral College. No, exactamente. No es lo que ha enseñado exactamente. Trump ha enseñado que en un momento de pánico económico, que con polarización puede hacer una campaña negativa contra las élites
y no perder contra la candidata menos positiva, menos popular en la historia del Partido Demócrata. O sea, mi perro hubiera podido ganar contra Hillary. O sea, mi perro es muy bueno, pero es que casi imposible perder contra Hillary Clinton. Era una candidata pésima. Y entonces él ha hecho lo más fácil del mundo, lo cual es no perder contra ella. Y además ha hecho una coalición de personas que estaban, estaban muy pesimistas de los inmigrantes y los extranjeros y los banqueros y los ricos con temas populistas, que pasa de tanto en tanto. Pero tenemos que reconocer ahora también que tenemos una economía que va muy bien en Estados Unidos, muy bien, muy bien. O sea, economía mejor desde hace 25 años en Estados Unidos y aún la popularidad de Donald Trump está a 40%. Esto quiere decir que es muy débil. O sea, puede fracturar su coalición enseguida. Va a fracasar, no va a durar. Si tú tienes una economía así y no tienes 70% de popularidad, quiere decir que estás haciendo algo mal y no va a persistir su liderazgo. Y de aquí a unos años estarán diciendo todos los conservadores, republicanos, no me gustaba, el Trump no me gustaba. ¿Que no votaste por él? No. La gente no se acuerda. Era interesante. Mi padre siempre decía que no había votado por Richard Nixon. Yo sé seguro que votó por Richard Nixon. Pero un año después de su escándalo, no, yo no voté por él. Así va el pueblo, Pero a lo mejor su excusa era acabar con Vietnam o su coartada. No, pero la gente resulta que no había ganado las elecciones, porque nadie votó por él, después de sus escándalos y después de dimitir. Hablando de fácil y difícil, vamos a pasar ahora a lo difícil, que son las preguntas de esta audiencia tan sofisticada. Solamente un requisito. En la pregunta tiene que haber una interrogación, ¿vale? O sea, tiene que ser una pregunta, por favor.